La Primera Guerra Mundial. Es aquel conflicto bélico que en su momento fue considerado como la guerra más sangrienta de la historia, apodado también como la Gran Guerra en ese entonces. Este conflicto tiene su nombre por llegar a nivel global con la participación de múltiples países que se unieron a la guerra. Este hecho histórico tiene sus causas que son las siguientes. Primera causa. La rivalidad entre las potencias. En el año 1871, Alemania se unificaría y nacería como imperio y potencia militar con Prusia a la cabeza. El canciller alemán, Otto von Bismarck, llevó al reino de Prusia a una guerra con Francia la cual duró desde 1870 hasta la formación del imperio alemán. Es así como Alemania al ganar la guerra franco-prusiana, toma el control de los territorios de Alsacia y Lorena, debido al ser zonas que habían sido conformadas por la Lotaringia en la cual se ubicaba la Franca Media del disuelto imperio carolingio. También cabe recalcar que Austria-Hungría buscaba expandir su influencia en los Balcanes para llegar hasta el Mediterráneo. Austria se anexa Bosnia y Herzegovina, provocando la tensión con Serbia, ya que ésta buscaba la unión de todos los pueblos eslavos bajo un nuevo gobierno. Rusia, al ser el protector de los eslavos, apoyaba a Serbia. Segunda causa. El imperialismo. El imperialismo se ve reflejado también en las tensiones ya que las potencias luego de la crisis de 1873, buscaron nuevos mercados para salir de la crisis y poder aumentar su prestigio. Estas conquistas de territorios eran a través del dominio militar. La más reflejada se ve en el reparto de África, la cual a Alemania se les da pocos territorios porque amenazaba los intereses económicos de Reino Unido y Francia. Tercera causa. Formación de alianzas. Debido a las tensiones que ocurrían entre los países, se formaron dos bandos. La Entente Cordiale formada por Reino Unido y Francia, pero luego Rusia al desconfiar de la influencia de Alemania y Austria-Hungría en los Balcanes, firma un pacto de defensa con Francia, para luego unirse a los aliados y formar así la Triple Entente. Luego está la alianza dual formada por Alemania y Austria-Hungría que eran aliados debido a sus orígenes germanos, pero Italia se les une debido a la frustración del dominio de Francia en Túnez, formando así la Triple Alianza. Cuarta causa. Guerra y nacionalismo. La guerra de los Balcanes fueron una de las causas clave de la Primera Guerra Mundial, debido a que Rusia apoyó la independencia de las naciones de dicha península y provocando tensiones con el Imperio Otomano, apodado como el Enfermo. Acá también se puede ver el interés de Austria por estos territorios. Quinta causa. La carrera armamentista. Las tensiones entre los países, llevó a cabo en el inicio de una carrera armamentista por si llegase a estallar la guerra. Este período se lo conoce como paz armada, o la calma antes de la tormenta. El detonante. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando es asesinado a disparos en su visita de Bosnia por un ultranacionalista miembro de la organización terrorista llamado La Mano Negra. El responsable fue un joven serbio de Bosnia llamado Gavrilo Princip. Al llegar la noticia, Austria exigió una investigación en Serbia, sumado a la eliminación de las organizaciones terroristas y la propaganda anti-austríaca. Serbia se negó, provocando así que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, dando inicio así a la Gran Guerra. Una vez iniciada la guerra, al movilizarse Austria para atacar a Serbia, su aliado y protector, Rusia, interviene para la defensa de Serbia. Alemania, al ser aliado de Austria-Hungría, declara la guerra a Rusia y a Francia por su rivalidad.
El conocido como Plan Schlieffen decía que los rusos, al tener un territorio grande, llegarían tarde a su frente occidental, por lo que Alemania, decidido, ataca a Francia rápidamente para poder volver a la frontera con Rusia. Esto fue un fiasco, ya que los franceses eran muy fuertes y por ello Alemania se vio obligado a pedir permiso a Bélgica para poder pasar sus tropas por su territorio y poder atacar a los franceses por detrás, a lo que Bélgica se negó. Alemania, ante esta negación, decide invadir Bélgica, provocando la unión de Reino Unido a la guerra. La batalla con Rusia se intensificó, por lo que Alemania envió tropas para controlar la frontera. Rusia en sí no fue un gran problema para Alemania, ya que estos lograron avanzar en territorio ruso. El problema fueron Francia y el Reino Unido, aunque en un momento Alemania estaba tomando ventaja. A lo que Reino Unido entra en acción para ayudar a Francia en la conocida batalla de Somme. En esta batalla se vio usado por primera vez el tanque de guerra. Algo que no he mencionado, es que se llevó a cabo otra de las batallas más sangrientas de la guerra junto a la batalla de Somme, la conocida como Batalla de Verdún. Ambos bandos sufrieron cambios como la Triple Alianza, que se les unieron el Imperio Otomano y Bulgaria en 1915 y 1916, pero Italia en 1915 dejó el bando para unirse a la Entente a cambio de territorios y porque desconfiaba de Austria-Hungría. Así también a la Entente tuvo la entrada de Estados Unidos y Japón a la guerra con el fin de obtener los territorios de ultramar de Alemania. En cambio, Estados Unidos decidió entrar a la guerra en 1917 por el hundimiento de un barco que llevaba norteamericanos, pero eso no fue la justificación para entrar a la guerra, sino cuando Alemania le quiso enviar un telegrama a México si es que Estados Unidos les declaraba la guerra y pudiera obtener los territorios que Estados Unidos le quitó a México en una guerra pasada. Al mismo tiempo de que Estados Unidos se había unido a la guerra, Rusia decide dejar la guerra debido a la Revolución Rusa, por lo que firma con Alemania el Pacto de Brest-Litovsk para darle los territorios rusos que éste había conquistado durante la guerra, al mismo tiempo de que Finlandia se separa de Rusia. El revolucionario Lenin fue ayudado por Alemania para que pudiera llegar a San Petersburgo para continuar con la revolución y sacar a Rusia de la guerra. Alemania, luego de que entrara a la guerra Estados Unidos, intenta una ofensiva que no tuvo éxito. Por lo que este decide rendirse por la presión de la guerra y la revolución comunista que amenazaba con tomar Berlín, revolución que fue inspirada por la que ocurrió en Rusia con Lenin, sí, el mismo que Alemania ayudó para que Rusia saliera de la guerra. Al firmar el armisticio el 11 de noviembre de 1918, y más tarde el Tratado de Versalles en 1919, las consecuencias para Alemania fueron terribles y humillantes. Perdieron sus territorios de ultramar, así como sus territorios en Europa que se les cedió a Polonia, Bélgica, Dinamarca y Francia recupera Alsacia y Lorena. También fue condenado a pagar los daños provocados por la guerra, reducir sus soldados a 100.000 hombres y la prohibición de fabricar armas, también de ser reconocida como la culpable de la guerra. También se firmaron tratados como el Saint-Germain y Trianon para Austria-Hungría, en el que este se desintegraba en Austria y Hungría, con el resto del territorio se los cedía a Polonia, Rumanía y a Serbia para formar la Gran Yugoslavia. También el Tratado de Sèvres en el que el Imperio Otomano era dividido por Reino Unido y Francia, el Tratado de Neuilly en el que Bulgaria daría territorios a Serbia y Grecia. El Tratado de Versalles sería antecedente de la guerra que se aproximaría 2 décadas después de la firma del Tratado de Versalles, donde el joven austríaco, Adolf Hitler,
Tomaría el poder de Alemania y los llevaría al país y al mundo a una nueva guerra mundial. Pero bueno, eso es todo, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y servido el vídeo. Muy pronto seguiré subiendo vídeos de historia. Hasta luego.